que usted vaya conmigo y vamos a estar, se recuerda que hemos estado estudiando el libro de Romanos. Entonces, si usted abre la porción de la palabra en el libro de Romanos, cuando yo era jovencita, me recuerdo que fue de los primeros libros que en mi clase de señoritas me enseñaron el libro de Romanos, y es bien lindo realmente, es una bendición estudiar la palabra. En el capítulo 4, vamos a tenerlo ahí cerca porque vamos a estar moviéndonos del del versículo 13 hasta el 24, vamos a estar estudiando 24 y 25. Y vamos a hablar acerca de las promesas de Dios. Fíjese que nosotros tenemos una gran gama de promesas en la palabra del Señor. Casi son 4,000 promesas las que tenemos en la Biblia. Yo no sé si usted ha escrito o ya tiene en su corazón algunas de las promesas que el Señor le ha entregado y que usted ha visto cumplimiento en ellas. Pero vamos a estudiar hoy en qué se enmarcan o cuáles son las principales que el Señor nos dio a través de su palabra. Entonces, dice, todas ellas se resumen en 3 grandes grupos. El primer grupo se resume en salvar al ser humano. Esa es la promesa primera que el Señor entregó a la humanidad, por gracia, por medio de la fe. La primera promesa para nosotros en la tierra ha sido que el Señor el Padre a través de Cristo nos ha ofrecido salvación. Y una salvación por fe, por gracia, porque es un don no merecido. Ok, la segunda promesa, así general, extendida para todos nosotros, es la restauración de todo lo que habíamos perdido. Cuando nosotros venimos al Señor, lo primero que nosotros sentimos, ¿verdad? Cuando el Señor abre las puertas de la cárcel en la cual usted estaba opresionado. Yo me recuerdo que para mí una de las grandes opresiones que el enemigo tenía era una soledad y aquello de no tener conocimiento de que existía Dios, porque mi familia se le dio mucho al pensamiento izquierdista, ¿verdad? Entonces, para el pensamiento izquierdista, Dios no existe, no hay concepto de Dios. Entonces, el Señor realmente hizo algo especial, fue darme vida. Entonces, eso fue lo primero, se hizo una luz admirable. Yo no sé a usted si se recuerda qué fue lo primero que hizo el Señor en su vida, pero yo creo que usted experimentó la vida. Entonces, el Señor empezó a hacer una obra de restauración en su vida. ¿Usted se recuerda cuándo se convirtió? ¿Amén? Yo no sé, yo me convertí a los 16 años, ya hace ratos. Pero Dios ha estado haciendo un proceso y le cuento, todavía sigo estudiando y sigo aprendiendo y sigo recibiendo nuevas promesas del Señor. Y su obra todavía no está concluida en mi vida. En la suya tampoco, ¿verdad? Usted va camino, pero dice que vamos camino a la perfección porque el perfecto está en nosotros. Aleluya. Y la tercera promesa grandiosa que el Señor nos ha dado, que se resumen en esas 3 principales, es que Él nos ha otorgado vida eterna. Gloria a Dios. Así que, ¿cuántos años tiene usted? Usted póngale ahí la cantidad, pero usted es eterno. Va a vivir toda una eternidad y yo quiero que eso le quede en su corazón. La eternidad de Dios está en usted. Dice que nosotros tenemos una eternidad de parte de Él y por eso buscamos la excelencia. Entonces vamos a ver, ¿será que habrán promesas solo según la ley? Entonces quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice, fíjese que en mi Biblia hay un título y dice, la promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa
de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Cuando usted sabe que Abraham escuchó acerca del llamado que Dios le estaba haciendo, le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo, y vete a la tierra que yo te voy a dar, la tierra prometida. Y entonces Abraham entendió que la relación que él iba a tener con ese Dios vivo, que se le apareció y le habló y tuvo un encuentro con él se levantó y dejó su tierra, su parentela, y se mudó a esa tierra prometida. Pero fue un acto de fe, porque no fue: mira, tú tienes que guardar este día, tú tienes que hacer estos sacrificios. Y yo me imagino que Abraham, como estaba en la tierra y mientras él fue emigrando, él vio muchas costumbres de mucha gente. Y la religión, usted sabe que es vana y es muerta, cualquier sea la religión, porque una religión le dice a usted que usted tiene que guardar ciertos días, que tiene que caminar hasta de rodillas, que tiene que guardarse de alimentos, porque su esfuerzo está en cumplir ciertas reglas y ciertas leyes. Pero nosotros vamos a ver que nuestra fe no radica en actos, ni guardar días. ¿Pero por qué será esto? Porque hubo uno, aleluya, el sacrificio perfecto de Cristo, que por amor se ha entregado por nosotros. Y nosotros, dice que por sí mismos nosotros no podemos buscar al Señor. Dice que realmente los hombres, dice que buscan su propio camino. No hay justicia en él. El hombre, si a nosotros nos dejan sueltos a la deriva, no buscaríamos de Dios. Tiene que hacernos un alto el Señor en la vida y amarnos. Y yo creo que el Señor le hizo el alto a Abraham. Entonces, mire, la ley produce ira. Cualquier mandamiento, si usted no lo cumple, iba a ser derramada ira sobre su vida. Por la ley nadie obtiene nada. Usted sabe que la ira de Dios condenaba a los que no cumplían los mandamientos de una manera continua y perfecta, como nadie puede hacerlo. Todo el que está bajo la ley está condenado a muerte bajo maldición, y por esto no puede alcanzar las promesas de Dios. Y le voy a dar un ejemplo. Usted se recuerda de Moisés. Moisés fue un líder tremendo que sacó al pueblo de Israel y fue el líder que el Señor usó para conducirlo y sacarlo de esclavitud. Y sin embargo, él vio la gloria tremenda del Señor, vio cómo el Señor lo guiaba, le abría el mar. Pero usted sabe que en un momento, Moisés, cuando el pueblo estaba sediento, ya estaban cansados de caminar en el desierto, vino Moisés y dijo: ¿hasta cuándo tendré que aguantar a este pueblo? Y agarró la vara y se llenó de ira, de cólera, pero golpeó la roca. Y ese hecho le hizo a él quedarse detenido en el desierto, porque él no entró a la tierra prometida. Entonces, lo que nos demuestra esto es que la ley, por muy excelentes que hayan sido, la ley siempre iba a estar sobre ellos. Tuvo que venir Cristo a cumplirla. Tuvo que venir Él y vivirla por nosotros, para que nosotros aceptáramos por fe su sacrificio. Nuestra salvación es por fe, y fe no en nuestras obras. Ahora le digo una cosa: esto no quiere decir excusa para que nosotros vivamos como querramos y hagamos lo que bien se nos parece, porque nosotros realmente vamos a guardar la palabra y vamos a tratar de vivir la palabra, porque como dice en la palabra, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero es por amor, somos esclavos por amor, amamos la palabra, por eso la guardamos. Pero el sacrificio perfecto es Cristo Jesús.
Entonces, gloria a Dios, al Señor. Veamos entonces en el versículo 15, en Romanos, y dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, o sea, en Cristo Jesús. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces, estas promesas que el Señor nos ha dado aquí en su palabra, son ¿para quién? Para la descendencia de la fe, los que le aplican a la fe. Esto es ¿sabe cómo le llamo esto yo? Es su testamento, es su herencia. Ahí está escrito para usted muchas cosas de bendición para su vida aquí en la tierra. Si usted no la lee, puede ser como un testamento que le diga, le entrega a su abuelita o su abuelito al morir y le dice, te dejé una casa, te dejé un terreno, te dejé, lo único es que tienes que ir con tal abogado, lo tienes que ir a buscar a tal lado. Pero si usted viene y usted no sabe leer, no investiga, no va con alguien y guarda ese testamento y dice, ay, tan linda mi abuelita lo que me dejó una carta bien linda, la voy a guardar. Y usted sigue necesitado, sigue con batallas tal vez económicas y ahí tiene el testamento metido y solo lo tenía que llevar con alguien y reclamar su herencia. Pues la palabra es su herencia, es lo que el Señor le dejó. Y nosotros al leerlo le aplicamos la fe. Yo me recuerdo, fíjese que cuando yo me casé, yo tenía 22 años, era una jovencita. Y una de las cosas que me ponía a mí muy nerviosa desde niña y en la adolescencia y todo, era ir al dentista. Para mí eso era así, muy difícil. Entonces cuando yo llegaba con el dentista, ya mero dejaba las uñas prendidas ahí, le decía al dentista, por favor, me pone mucha anestesia porque si quiere póngame anestesia general. Qué extremo, ¿verdad? Pero era mi temor de ir al dentista. Tal vez antes era más difícil, ¿verdad?, que lo que es ahora. Entonces, cuando yo me casé, yo le decía al Señor, ¿qué voy a hacer, Señor? Orando, cuando yo tenga un bebé, porque yo no me quiero poner nerviosa, como cuando voy a un dentista. Y tenía mi tío que era ginecólogo, y él trabajaba en los pueblos. Y me dijo, Yadi, ¿podés creer que estuve atendiendo a una señora esta semana? Me impactó lo que él me dijo. Y la señora al momento de dar a luz, vino y se puso a gritar y se sentó. Y cuando ella se sentó, mató a su bebé. Y yo me quedé. Entonces, imagínense, más era mi oración. Señor, por favor, ayúdame, que yo no voy a ser irresponsable, que no me vayan a agarrar los nervios. Pero un día leyendo la palabra, el Señor me hizo, porque las promesas que están escritas se le tienen que hacer a usted un rema. Y el rema es algo aquello que usted lo atesora para usted y dice, esto es mío, esto nadie me lo va a quitar. Entonces, fíjese que leí que Eva le habían dado como maldición que iba a tener con dolor sus hijos. Y entonces yo le dije, Señor, pero yo ya no estoy bajo maldición. Eva indudablemente pecó, pero yo en Cristo Jesús tengo nueva vida. Y la palabra dice que Cristo se hizo maldición por mí. Entonces todo dolor sobrehumano, Él lo llevó en la cruz. Y entonces yo le dije, Señor, yo tomo esa promesa. Y yo, Señor, creo que tú me vas a permitir solo los dolores normales, porque Cristo los llevó en la cruz. Y me afiancé y me ponía a bendecir a mi bebé ya cuando yo estaba esperando y le decía, Señor, que colabore mi bebé. Señor, en el nombre de Jesús. Y bien ministrados, bien orados, y a la hora del parto llega mi esposo llorando. En menos de 15 minutos nació la nena. Yo no tuve dolores de parto, nunca tuve dolores de parto, más que los normales, pero fue un rema.
La palabra tiene remas para nosotros, ¿sí? Que lo que necesita es que usted diga, esto es para mí, esto es lo que yo necesito. Y Abraham dijo, tú me haces un llamado, yo te creo. Creo que allá puede haber una tierra para la cual tú me llamas y yo te obedezco a ti, aunque no te he visto, te creo. Y entonces lo que necesita es ese corazón. Sigamos entonces leyendo. Ahora, ¿cómo nos dan las promesas hoy? Fíjese que una de las cosas es la fe. Primero, todas las promesas que están en la palabra necesitan un ingrediente, y es que en su corazón usted tenga fe y las crea. Entonces, fíjese que por la fe, Abraham realmente se volvió un heredero del mundo, porque a Abraham no le dieron las promesas por medio de la ley, se las dieron porque creyó y le fue contado por justicia. Por eso nosotros somos hijos de Abraham, por eso, porque somos hijos de la fe. Entonces, leamos en el versículo 16. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. ¿Para quién dice? Para toda ¿qué? Su descendencia. Aleluya. Y usted es descendencia del Señor porque usted ya creyó en Cristo Jesús, ¿verdad? Aleluya. Yo sé que usted ya creyó en Él, entonces usted es su descendencia. Solo que le aplique fe, dice, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que son. Entonces, tenemos que creer, ¿sí? Ya vio usted, creer. Era necesario que Abraham le creyera a un Dios vivo, que podía llevarlo a lugares desconocidos para él. Nosotros de la misma manera debemos de creer a las promesas de Dios por la fe, aunque se vea todo negativo y contrario. Nuestra fe debe de pasar por todas estas dificultades y debemos de seguir el ejemplo de Moisés, que se mantuvo como viendo al invisible. Creer aún fuera de toda posibilidad humana. Mire, otra de las cosas que enfrentó Abraham, y vamos al 18, y dice, leamos desde el 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, nuestra fe no debe depender de las circunstancias, de lo que nosotros vemos con nuestros ojos, sino que nuestra fe debe de estar cimentada en la palabra, sostenernos. Y es difícil, hermanos, porque a veces, por ejemplo, cuando no se tiene comida o cuando se pasa por una prueba de enfermedad, es difícil creer a la palabra. Pero la palabra tiene la capacidad de parte del Señor de darnos vida. Y fíjese que eso lo experimentó realmente Sara y Abraham. El llamado era que iba a ser padre de muchas naciones. Imagínese a Abraham puesto enfrente de la arena del mar. Cuando el Señor le dice, cuenta la arena. Yo no sé si usted ha sacado un poquito de arena y la ha puesto en su mano. ¿Qué cantidad de arena habrá si usted recoge ahí? Pero imagínese, eso es un poco. Si usted la bota, ¿cuánta cantidad habrá? Y ahora cuando usted mira toda la arena del mar, y le dijo el Señor, así como la arena del mar, será tu descendencia. Y le dijo, ubícate y mira. Y nosotros aquí ya mero miramos como estrellitas en nuestra carpa, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque ya están construyendo y ya vamos a tener un mejor abrigo. Pero le dice, ubícate, puedes contar tú las estrellas. Y entonces Abraham, yo me imagino que trataba y le decía, no, máxime esos cielos en el desierto.
Cuando él lo ubicaba y le decía, es imposible, así será tu descendencia. Pero imagínense, la promesa la había escuchado, se la habían dado, pero cuando ya al recurrir la vida y cuando él se dio cuenta que ya llegó casi a los 100 años y que Sara era estéril, ¿dónde estaba el cumplimiento de esa promesa? ¿Dónde? Y mucha gente a veces se amarga y se detiene en su caminar porque dice, pues sí, el Señor me prometió abundancia, me prometió salud, me prometió muchas cosas, pero estoy en esta prueba de adversidad. Y entonces tiene que aplicar fe. Por ejemplo, yo me imagino aquellas matrices que están sin poder concebir. ¿Qué podríamos nosotros aplicar? Y yo a veces, fíjese que cuando se me acercan algunas hermanas, me dice, pero hermana, ¿cómo puedo orar en una circunstancia así tan adversa? Entonces les digo, hermana, primero, reconocer y orar que la vida depende del Señor, ¿verdad? Decir, Señor, yo te doy gracias, porque tú eres el dador de la vida. La vida y la muerte le pertenecen a Jehová. Nadie le puede agregar un día solo a su existencia, si el Señor así no lo quisiera. Los hijos que usted trae, Dios se los ha dado. Es más, dice que vienen en el lomo ya de los jóvenes. Ahí vienen ya los hijos que ellos van a tener. Porque solitos ellos no lo pueden. Necesitan a su esposa. Abraham tenía la promesa y decía, ¿cuándo llegará el cumplimiento de la promesa? Nunca dudó, solo la esperó y le creyó. Entonces, ¿cómo puede hacer una persona? Darle gracias al Señor, bendecir las matrices, bendecir esos lomos. Señor, gracias. Gracias por lo que tú vas a hacer, porque tus planes son de bien, dice la palabra, y no de mal. Aunque yo ahorita no miro nada, no miro al hijo, no miro la matriz, no miro las circunstancias, no están, pero yo te creo a ti que tú eres poderoso para resucitar a los muertos, para dar vida, Señor, aquello estéril, pararnos en fe, y eso es lo que espera el Señor. Que en medio de la crisis y de la adversidad, nosotros nos sostengamos en la palabra, como viendo al invisible. Mire cómo me gusta el himno que vino el hermano a bendecirnos. Pero cuando dice, tú vas delante de mí, abriendo camino, tú vas delante de mí. Porque imagínese, hermana, experimentar eso siendo uno ciego. Caminar en aquellas calles de Los Ángeles tan transitadas, o escuchar los ruidos que se magnifican, porque usted perdió ya un sentido. Como él decía, yo tenía promesas, pero realmente, ¿de qué me servía? Decía, las manos, mis manos estaban bien, pero yo no las podía usar. Tenía mi audición bien, pero no sabía cómo, no sabía dónde. Dios le había dado una promesa, que lo iba a levantar y que lo iba a usar. Entonces, Dios te ha dado promesas a ti. Todas las promesas son un sí y un amén. Un sí y un amén al que le cree. ¿Qué promesas te ha dado el Señor a ti? Entonces Abraham, cuando vio a Sara, ya sin la costumbre, ya sin poder tener un bebé porque ya no tenía su regla, nunca dijo, te equivocaste, Señor, me dejaste aquí a la deriva. Tú sí que das las promesas y se te olvida. No, él la esperó y esperó el cumplimiento hasta que el Señor llegó a cumplir. Y es que a veces el Señor así es. Hasta que todo fracasa, como que todo se muere, es donde el Señor llega y hace su obra perfecta para que usted no diga, fue mi belleza, fue mi juventud, fue mi matriz. No, la gloria para Él. Entonces, no tenemos que dar lugar a la incredulidad. En el 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Mire, ahí le está dando un tip a usted. Dele gloria al Señor. Yo me recuerdo, fíjese que nosotros pasamos un tiempo así difícil, de muchas pruebas. No solo tuvimos que dejar allá, sino que de repente, mire, nos robaron un carro, después se metieron y me quitaron todas las joyas, se metieron a la casa, después llegó una banda de ladrones y llegó a la casa. Entonces fueron tiempos de pruebas y pruebas y pruebas. Y uno dice, ¿qué propósito va a tener todo esto? Y un día manejando, el Señor me decía, ¿por qué no me das gracias? ¿Por qué no me das gracias? Y qué difícil es dar gracias a través de la prueba, ¿verdad? Pero me recuerdo que el hermano David Navarro una vez aquí nos contó que él estaba teniendo un infarto y dice que es un dolor fuertísimo. Y él cayó al suelo del dolor que él sentía. Y el Señor le decía, el Espíritu Santo le hablaba, no digas ay, no digas ay, dame gracias. Dame gracias. Y qué difícil dar gracias cuando uno está sintiendo dolor, ¿verdad? Qué dolor sentía, pero él dice, cuando yo le empecé a decir, gracias Señor, el dolor se empezó a disminuir y a disminuir hasta que el Señor lo sacó de esa prueba tan fuerte. Es muy tremendo en medio de una adversidad dar gracias al Señor. Pero ¿sabe qué me enseñó el Señor? Que Él era la roca donde estaban afirmados mis pies, que no eran las circunstancias, que Él era mi vallado alrededor de mí, no mis posesiones, que Él tenía planes de bien para mí, aún así yo estaba pasando en medio de adversidad, porque el Señor es bueno en gran manera. Y tal vez ahorita la prueba no la entiendes, pero el Señor está afinando en ti, afinando algo bello que después vas a llegar a compartir con los demás. Vas a llegar a ser instrumento para fortalecer la fe de ellos. Aleluya. Veamos entonces, dice, plenamente convencidos. Abraham no sabía cómo Dios iba a cumplir su promesa, pero sí sabía que lo iba a hacer. Por eso se atrevió a llevar al hijo de la promesa. Mire otra prueba, al sacrificio, porque sabía que Dios era y es poderoso para cumplirle lo que le había prometido. Imagínese a Abraham, no solo ya tenía a su hijo amado Isaac, sino que cuando tenía el niño, tal vez como unos 7 añitos, no sé cuántos tenía ya, viene y le dice el Señor, dame lo que tú más amas, dame a tu hijo, sube. Sacrifícamelo a mí. Qué prueba más fuerte, ¿verdad? Porque él subió, buscó y le decía el niño, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y mire, cargando la leña, subiendo a la montaña y le decía, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Pero el Señor quería ver qué hay en tu corazón, qué hay en el corazón de Abraham. Por eso muchas veces aquello que tú no sabías que te estaba estorbando o no sabías que tan metido estaba en tu corazón, Dios permite que pases para afinarte. Yo no sabía que esa casa donde vivíamos estaba tan metida en mi corazón hasta cuando llegué a vivir donde vivimos, porque es un apartamento pequeñito. Allá tenía yo 3 salas, aquí salita, comedor, cocinita, todo es pequeñito, práctico, conveniente. Allá, por la distancia, solo nos mirábamos temprano, todo el mundo salía disparado, ¿verdad? Y de allá hasta en la noche a dormir. Aquí el Señor nos entregó tiempo para desayunar, para platicar, para almorzar. Entonces, lo adverso a veces que pasa a tu vida es con un propósito. El Señor quiere limpiarte, quiere quitarte aquello que Él sabe que no está bien, que no está bien. Entonces, mire, esa prueba me imagino que para Abraham fue fuerte. Llegar hasta el propio altar de sacrificio y todavía el niño
subirlo. Y como quien dice, Jehová dio, Jehová quitó, en todo sea su nombre glorificado. Jehová dio, Jehová quitó, en todo sea su nombre glorificado. Amén. En todo, en todo. Aleluya. Él sabe lo que está haciendo. Perfecto y bueno en gran manera es el Señor. Y lo hizo. Le proveyó cordero. En el último momento llegó la provisión. Aleluya. ¿Y sabe qué? Estaba profetizando al Cordero Divino, al perfecto, al que iba a quitar el pecado del mundo, al que el mundo rechaza. Pero nosotros le agradecemos porque dice que escogió lo menospreciado, lo vil. ¿Para qué? Para revelarnos a Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús. Aleluya. Nuestro Salvador, perfecto en todo. Perfecto en todo. A Él. Él guardó el sábado. Él se guardó de alimentos. Él cumplió la ley. Por eso es el sacrificio, el cordero que intercede por ti. No es que tú guardes, no es por ley, sino por su gracia bendita. Cristo Jesús. Mira, su sangre está en el Calvario allá. Subió hasta los cielos. Está depositada y es testiga que ha sido rociada sobre ti. Aleluya. Cuando el Padre te mira, ve la sangre de su Hijo amado sobre ti. Sabe lo que eres para Él, valioso, porque tú le has creído a su llamado. Aleluya. Veamos entonces en el versículo 22 y 24. La fe nos justifica. La fe no avergüenza, ya que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, al creer, alcanzamos justificación en nosotros. Vamos a seguir leyendo entonces. En el 20 nos quedamos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Fíjese que Abraham tuvo fe y se movió como viendo al invisible, viendo la promesa. Pero tus ojos deben de estar puestos en el hecho consumado, en Cristo Jesús, porque ya tú tienes donde posar tu vista. Y decía hace poco un siervo del Señor, decía que tremendo porque fue a Israel. Y realmente es árido el desierto. Toda esa tierra es árida. Miren, nuestras montañas son preciosas. Realmente la tierra de Guatemala es un tesoro. Tiene tanta riqueza y nosotros hemos sido muchas veces malos administradores. No la dejamos descansar, la usan. Pero aquí usted viene y mete un granito de maíz, de frijol y da su fruto. Es buena tierra. Yo creo que si a Abraham le hubieran dicho, mira, deja tu tierra y mira esta tierra te voy a dar. Pero tiene que aplicar uno fe cuando uno mira esas montañas áridas y ese desierto y ese calor. Y caminar porque él siguió su trayecto hasta que el Señor lo bendijo. ¿Y sabes por qué? El Señor me decía una vez, cuando sacó al pueblo igual de Egipto, me decía, a veces la vista del hombre se posa. Egipto tenía grandes esfinges, grandes palacios. Entonces, imagínense que cuando ellos estaban en el desierto decían, ay, nosotros, ¿cómo teníamos allá
Allá por lo menos éramos esclavos, pero teníamos los ajos, las cebollas y, es que era pero suntuoso. En cambio aquí en el desierto somos libres, pero ¿dónde posamos nuestra vista? Entonces muchas veces el Señor quita todas las cosas donde tú puedas posar tu vista, porque lo único que quiere que la levantes es para Él y decirle: Señor, no la estoy viendo en las circunstancias, no estoy viendo en todo lo material, lo estoy viendo en ti, estoy posando mi mirada en ti. Y dice la palabra, fíjate cómo dice: maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Entonces, en circunstancias adversas tú tienes que levantarte y decir: Señor, yo me levanto hoy y poso mi mano sobre tu mano y trabo de ti. Traba tú fuerte de mí y no me sueltes, porque tal vez estoy en el momento de la prueba, de la adversidad, donde no miran mis ojos naturales, pero yo creo que tú estás conmigo, que tú no me vas a soltar y que me vas a llevar más allá donde tú quieres. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Sabes? Dios tiene planes buenos, planes de bien y no de mal. Así dice la palabra. Yo no sé si tú crees que ya el Señor cumplió todo en tu vida. ¿Será que Él ya terminó de hacer su obra? Para eso era que el Señor te quería aquí en la tierra. Porque cuando Él te trajo aquí a la tierra, Él quería cumplir un plan contigo, único, perfecto. ¿Y tú crees que Él ya lo cumplió? No sé, yo no sé, solo tú sabes si el Señor cumplió ya todo ese plan en tu vida. Si no, hoy yo te digo, confía en Él, espera en Él, porque tal vez estás en el tiempo donde no ves nada, solo vas como Abraham con su hijo subiendo la montaña y es adversa la montaña y Dios te está pidiendo muchas cosas y tú sientes bien difícil, pero espera en Él y no le atribuyas mal, aunque las pruebas sean fuertes, es con un propósito. Entonces, quiero hacerles un resumen. Recuérdate que las promesas de Dios se resumen en 3 cosas. Primero, salvar al ser humano por gracia, por medio de la fe. Esa es una de las promesas extendidas para todos. La restauración de todo lo que habíamos perdido es otra de las promesas extendidas para toda la humanidad. No sé qué tan restaurado estás tú ya, y si no, pues estás siendo restaurado. Aleluya. Y de ahí, ¿cuál es la tercera promesa más grande que te ha dado el Señor? La vida eterna. Él te ha prometido, te dijo: voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Aleluya. Así que ya tienes tu morada, tienes preparado todo allá. Solo es que tú le creas, que vas tal vez por el camino, que vas esperando el cumplimiento, pero que tu fe no falte. Tienes que aplicarle fe a todas las promesas. ¿Cuántas promesas dijimos que más o menos tiene la palabra del Señor? Hay casi 4,000 promesas. Yo te conté la promesa que yo le apliqué la fe para poder dar a luz a mis hijas. Pero tú, no sé si ya tienes promesas que han sido tuyas, que nadie te las puede quitar. En medio de la prueba y de la adversidad, Él te levanta con un propósito. Aleluya. Y vimos la vida de Abraham y de Moisés como ejemplo de fe. Y entonces, Abraham llamado a creer a una promesa. Conclusión. Pero nosotros, llamados a creer en un hecho consumado, Cristo en la cruz. El sacrificio completo. No hay nada que tú le puedas agregar a tu salvación. Tu salvación es por gracia, un don, ahí sí que recibido por gracia, un don no merecido, pero a Él se le plujo
y te fue a buscar y dijo, yo la voy a traer, yo lo voy a traer, le voy a enseñar mi plan de salvación. Nosotros a una redención consumada a través de Cristo Jesús. Aleluya, ponte de pie. Vamos a darle gracias al Señor.